Bien, entonces vamos a ver finalmente las evidencias experimentales a favor de la teoría de la relatividad que se han venido acumulando a lo largo de los años y años incluso relativamente cercanos como 2016 con la última confirmación de la teoría de la relatividad general, que es el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Bien, entonces uno de los primeros fue el llamado efecto Einstein. ¿En qué consiste el efecto Einstein? Bueno, la teoría clásica electromagnética dice que, por ejemplo, si nosotros desde la Tierra, en una antena de transmisión, nuestro planeta, emitimos una señal con una frecuencia de 1000 kHz, por ejemplo, en principio esa frecuencia, pues, puede llegar a Alfa Centauro, a Andrómeda, millones de años, y va a ser la misma, o sea, 1000 kHz, con independencia de la masa del planeta. Pues bueno, lo que encontró la teoría de la relatividad de Einstein es que no, que sobre todo si la masa del planeta es significativa, hay una diferencia entre la frecuencia original emitida y la frecuencia con la que va, con la que termina de salir la señal. ¿Y eso es debido a qué? Debido a la fuerza de gravedad o la gravedad del planeta. Entonces se encontró que esta frecuencia con respecto a la frecuencia emitida, la frecuencia emitida en la superficie de la Tierra es mayor a la frecuencia que ya escapa al espacio. Esto en la Tierra pues prácticamente no se ve. Sin embargo, en el Sol o estrellas con mucha masa, entonces el efecto de la gravedad sobre la luz o las ondas electromagnéticas en general provocan entonces una disminución y esto estaría implicado con un corrimiento a la zona roja del espectro. Entonces, ese efecto se observó en estrellas muy masivas. Había, por ejemplo, una emisión de cierta frecuencia de gases, etcétera, de partículas, y si ese cuerpo celeste tenía mucha masa, la frecuencia que salía ya era menor, y entonces se iba, la longitud de onda crecía y se va a la zona roja del espectro. Entonces, el efecto Einstein es el efecto de la gravedad sobre la luz y, en general, sobre las ondas electromagnéticas. Bien, siguiente prueba a favor de la teoría de la relatividad es la llamada precesión orbital de Mercurio. Así se representa astrológicamente a Mercurio. ¿Qué es la precesión? Bueno, los planetas alrededor del Sol, digamos, si tomamos la Tierra como referencia un 21 de marzo, 2021 entrada en la primavera, sucede que su rotación no es exactamente uniforme. Vamos a exagerar ahí la posición, sino que si aquí su posición original es esta en este año, en el próximo año vamos a ver que su nueva posición de la Tierra es ligeramente diferente a la posición del año anterior. Esa ligera diferencia son unos cuantos segundos en la Tierra, etcétera, pero conforme se va acumulando a lo largo del tiempo, pues resulta que es como si la Tierra se fuera atrasando. Eso dio muchos problemas en los calendarios antiguos. Y por lo tanto, si tomamos pues cierto signo astrológico, el que sea,
como fundamento, bueno, agrupación de estrellas que se le asocia a un signo astrológico en el 21 de marzo, pues sucede que si nos vamos atrás en la historia, esa entrada coincidía con otra agrupación de estrellas o un signo astrológico diferente. Entonces, ese atraso se va viendo a lo largo del tiempo. Por eso es que los signos astrológicos se van corriendo. Y eso es debido a la posición de la Tierra, que va sufriendo ese pequeño retraso cada año. Bien, entonces esto se aplica en un sentido y en otro. Entonces, si nos fuéramos atrás en el tiempo, también encontraríamos que la Tierra, hacia atrás en el tiempo o hacia adelante, encontraríamos que pues fue experimentando la Tierra en el pasado diferentes posiciones y, por decirlo de manera simple, que la primavera se fue moviendo, tenía otra entrada en las fechas u otro signo astrológico asociado. Si nos fuéramos hacia el futuro, veríamos que también ese atraso pues va a generar que la entrada de los signos dentro de 100, 200 años ya no coincida con la original, la que conocemos en este momento. Bueno, en Mercurio pasa lo mismo, nada más que en un periodo mayor. Entonces, en Mercurio, en su movimiento, sucede que en un siglo, Mercurio tiene una diferencia de unos 532 segundos. Es pequeño comparado, por ejemplo, con un grado, pero esto lo acumula en un siglo, en 100 años. Y esto está perfectamente explicado por la teoría de la gravitación a través de las perturbaciones con otros planetas, en conjunto Sol, Venus, Tierra, etc., los más significativos. Sin embargo, esto es lo que predice la mecánica de Newton. Y sin embargo, lo que realmente se observa es que hay un retraso de 575 segundos. Es decir, pequeña, pero sí significativa la diferencia, como de unos 43 segundos. Entonces, esa diferencia de unos 43 segundos de arco por siglo, y vamos exagerando el arco, es lo que se observa en Mercurio. Bien, la mecánica clásica predice este valor, el valor real es este, y estos 43 segundos, ¿cómo se explican? Bueno, pues se explica la teoría de la relatividad de Einstein. Ya vimos entonces que hay una dilatación del tiempo, ¿debido a qué? Debido a la velocidad del cuerpo. Entre más grande sea esa velocidad, el tiempo medido por un observador en reposo va a ser más diferente, va a tener mayor diferencia que el tiempo medido por un observador en movimiento. Entonces, cuando la velocidad, aunque sea pequeña comparada con la velocidad de la luz, en el lapso de un siglo, o sea, de un número significativo de años, pues va a hacer que en realidad esa diferencia de posiciones pues haga que los tiempos sean diferentes y significativos. Entonces, a grandes rasgos, otra vez con el factor de Lorentz, el efecto de la velocidad en la medición del tiempo explica estos 43 segundos de más que se observan en Mercurio. Entonces, el problema de la presión orbital de Mercurio fue resuelto por la teoría de la relatividad con una expresión similar a la dilatación del tiempo. Bien, hay otro efecto, son varios, por eso esta teoría, pues a lo largo de más de 100 años ha sido una de las más sólidas, porque ha pasado muchas pruebas. Una prueba más es
llamado efecto Doppler relativista. Sabemos que en el efecto Doppler, para ondas mecánicas u ondas electromagnéticas, hay una diferencia, un aumento aparente de las frecuencias, dependiendo de si el objeto se observa o se aleja del observador, que puede estar en reposo o también puede estar moviéndose hacia la fuente o en sentido contrario a la fuente. Bueno, ese efecto ya lo estudiamos en la segunda unidad, en el efecto Doppler, y vimos que hay entonces una diferencia entre la frecuencia que se escucha, si es efecto Doppler en ondas mecánicas, o en el espectro, si es, por ejemplo, una fuente luminosa, que si se aleja, se corre hacia la zona del azul o del violeta. Y si se acerca, si se acerca esa fuente hacia nosotros, una estrella, etc., como observó precisamente Hubble, o si se aleja. Entonces, si la fuente se aleja, como Hubble encontró la mayor parte de los planetas, entonces los cuerpos se corren a la zona del rojo. Por el contrario, los que se acercan tienen una mayor frecuencia y se van hacia la zona del violeta. Entonces, ese efecto también depende qué tanto se corre al rojo o al violeta. Con el efecto Doppler tradicional se explica, pero cuando las velocidades son o se acercan a la velocidad de la luz, o por lo menos ya son grandes y significativas, entonces se tiene que usar otra vez el factor de Lorentz de la corrección relativista para explicar que se corren más hacia la zona del rojo o del violeta, que es lo que predice el efecto Doppler tradicional. Porque cuando la velocidad del objeto ya es significativa con respecto a la velocidad de la luz, entonces pues ya vamos a observar efectos relativistas en el movimiento de los cuerpos. Bueno, entonces esa es otra prueba de la teoría de la relatividad. Una más son los agujeros negros. Ya lo habíamos comentado. Entonces, si la velocidad de escape del objeto es mucho menor a la velocidad de la luz, un rayo de luz aquí emitido por una fuente, una estrella, cualquier cuerpo, pues pasa prácticamente sin enterarse, aunque vamos a ver en otro resultado que si se entera el rayo de luz, la masa es significativa. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la velocidad de escape del planeta se acerca mucho, porque es una masa enorme, a la velocidad de la luz? Entonces, un rayo de luz o de cualquier fuente emitida pues se curva en dirección de esa gran masa y eventualmente pues ya no puede volver a salir por el efecto tan intenso de la gravedad. Los agujeros negros, más o menos por 1972, se tuvo la primera confirmación experimental en la astronomía de zonas del espacio que no se ven, pero alrededor hay una gran cantidad de materia que parece que se está engullendo, que se la está tragando literalmente, ¿no? Entonces, eso es porque la velocidad de escape de esos objetos es prácticamente la velocidad de la luz, y entonces todo lo que cae, incluida la luz o cualquier radiación electromagnética, es absorbida. Bien. Entonces decíamos que, aunque aparentemente en un cuerpo de masa modesta
un rayo de luz no se entera, sí se entera. Y esa fue una de las primeras pruebas o confirmaciones de la teoría de la relatividad. Entonces, en planetas como la Tierra, si observáramos desde lejos la luz de una estrella, pues veríamos que, como nos dice la teoría electromagnética, la luz viaja en línea recta. Podemos hacerlo ahora con un láser, etc. Sin embargo, si se realiza en masas mayores como el Sol, Einstein propuso que debería observarse, debido a la gravedad, una pequeña desviación. Aquí la exageré, de la luz debido a la gravedad del planeta, en este caso de la estrella, del Sol. Eso fue demostrado en 1919 por el astrónomo Eckington. A ver si lo escribí bien. Si no, pues bueno, una disculpa si no escribí bien Eckington. Bueno, ese astrónomo encontró que en una expedición de África, que si medía la posición de una estrella 6 meses antes del eclipse, y la medía en el momento del eclipse, sí hay una diferencia entre las posiciones estelares. Y por lo tanto, pues eso demostraría la curvatura experimentada por la luz en presencia de un campo gravitacional. Ya habíamos comentado entonces que el campo gravitacional es una deformación del espacio-tiempo, donde en este caso se estaría moviendo el rayo luminoso. Bien. Posteriores experimentos confirmaron nuevamente que la suposición de Einstein es correcta. La luz sí se desvía, y la prueba máxima pues son los agujeros negros que comentamos anteriormente. Bien, una más es el crecimiento de la masa con la velocidad. Esto se deriva de la expresión que comentamos al final, antes de comenzar con las evidencias, de que la masa en reposo, M0, recordemos que esta es la masa en reposo, es diferente a la masa en movimiento, este es el movimiento, y esta es el reposo de una partícula. Eso pues se demostró en los experimentos con los aceleradores de partículas. Resulta que si uno, por ejemplo, un científico aceleraba un electrón con una cierta masa en reposo, lo iba acelerando, 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 la masa nueva del electrón era diferente a su masa en reposo, cuando sobre todo se alcanzaban velocidades próximas a la velocidad de la luz. Bien, entonces también esta expresión matemática fue confirmada por los científicos, sobre todo en los aceleradores nucleares, de partículas, perdón, y en los reactores nucleares con las colisiones de partículas. Otro es el retardamiento de las señales electromagnéticas. Esto se realizó con las ondas Vikingo, ahí por 1979. Resulta que, bueno, esas ondas fueron enviadas al planeta Marte. Y entonces, en la teoría clásica, pues bueno, investigan Marte y emiten señales a la Tierra. Conociendo la distancia entre la sonda que estaba en Marte y la Tierra, pues se puede encontrar que sencillamente tardarían un tiempo de
dado por, bueno, una distancia, la velocidad de la luz por el tiempo, y que por lo tanto, clásicamente, si conocemos la distancia entre la sonda que estaba en Marte, la sonda Vikingo, y la Tierra, y lo dividimos entre la velocidad de la luz, obtendríamos, de manera muy simple, el tiempo que tarda en llegar esa señal. Bueno, pero como la sonda Marte, la Tierra, etcétera, están influenciados por la gravedad del Sol, lo que se observó entonces es que, lo voy a poner en otro color, el tiempo que realmente tardaba, no muy grande, pero sí había una diferencia, era distinto el tiempo real, aquí en color naranja, diferente al tiempo predicho por la teoría electromagnética, es decir, había un pequeño retraso de las señales de la sonda Vikingo con respecto al tiempo que se esperaría sin considerar el efecto de la gravedad. Y otra vez, ese efecto, ese retardamiento de la señal de las ondas Vikingo, lo explicó la teoría de la relatividad, considerando, bueno, que el Sol está influyendo, digamos, su enorme fuerza de gravedad sobre esta señal y, para decirlo de manera simple, es tanta la interacción gravitacional del Sol sobre los planetas que llega a retardar, como ya lo habíamos visto con el efecto Einstein, las señales de las ondas Vikingo. Entonces, otra vez, la explicación de este tiempo de retardo, de este tiempo diferente entre el que predice la simple teoría electromagnética y el tiempo que realmente tardaba en llegar la señal del Vikingo a la Tierra, fue explicado por la teoría de la relatividad. Entonces, esa fue otra más de los resultados que confirmaron la teoría de la relatividad. Ya vimos también el crecimiento de masa, la desviación de la luz, la dilatación del tiempo, también. Esta se dio sobre todo con unas partículas que se llaman muones, como resultado de la interacción de la atmósfera terrestre con las partículas que vienen del espacio, se generan diferentes partículas. Entre estas, los muones, que vemos que son partículas elementales. Y en 1963, dos investigadores, Fisher y Smith, midieron el tiempo de vida de los muones durante esas reacciones. Entonces, los muones generalmente duran unos cuantos microsegundos. Es su tiempo de vida propio, podemos decir así. Sin embargo, cuando se mide su tiempo de vida, vamos a ponerlo así, el tiempo de los muones, tiempo propio, sin embargo, cuando se miden por un observador en reposo desde un laboratorio, ese tiempo pues es de unos cuantos segundos, 1, 2 segundos, etcétera, ¿no? Es decir, millones de veces más al tiempo propio de los muones. ¿Eso cómo se explica? Pues otra vez con la dilatación del tiempo de Einstein. Como los muones alcanzan velocidades muy próximas a la velocidad de la luz, entonces es por eso que, aunque su tiempo de vida en esta reacción sea muy pequeño, digámoslo así, para el muón, para un observador está en la Tierra, está en reposo, viviendo, su tiempo es mucho más grande, aunque es pequeño para nosotros también, pero es mucho más grande que el tiempo que dura la reacción, y eso es entonces porque la velocidad del muón es prácticamente igual
o muy parecida a la velocidad de la luz. Entonces, la dilatación del tiempo fue observada por Fisher y Smith en 1963, experimentando con los muones. Bien, una prueba más de la que salió inmune la teoría de la relatividad, es decir, que no hubo falla. Entonces, otra es la transformación de la masa en energía. Entonces, más o menos alrededor de 1932, Walton y Crocop no lo escribo porque a lo mejor lo escribo mal. Walton y Crocop descubrieron que cuando un neutrón golpea a un núcleo de litio, entonces ocurre una reacción nuclear en donde se forman núcleos de helio, dos núcleos de helio, partículas y, sobre todo, se genera energía. Esa energía es igual al defecto de masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Por qué defecto de masa? Porque si se compara la masa de litio con la masa de los dos núcleos de helio y la masa de las partículas resultantes, se ve que son diferentes y que por lo tanto hay una diferencia entre las masas inicial y final. Esa diferencia de masas o defecto de masas, si se multiplica por la velocidad de la luz al cuadrado, nos da la energía que se libera en esta reacción nuclear de bombardear un núcleo de litio, generar dos núcleos de helio y energía. Entonces, Crocop y Walton, allá por 1932, ¿sí? Descubrieron experimentalmente este efecto. Bien, y el último, durante más de 100 años, o casi 100 años, Einstein había propuesto las ondas gravitacionales para explicar precisamente que el efecto de la gravedad sobre el espacio-tiempo, debido a una masa, ¿cómo se manifiesta? Bueno, ya lo vimos, deformación de ese espacio-tiempo, pero que esto eventualmente, la forma de interacción es a través de ondas. Es decir, si aquí, por ejemplo, tuviéramos un agujero negro o una zona donde la gravedad está colapsando todo, entonces otras estrellas, planetas o sistemas solares, ¿cómo se iban a enterar de eso? Bueno, porque esta deformación del espacio-tiempo iba a emitir ondas. Ya sabemos que las ondas son la representación de una perturbación, están asociadas a una perturbación. En este caso, una perturbación gravitacional daría lugar entonces a ondas gravitacionales. Y entonces con los instrumentos adecuados, en la Tierra, en una estrella, en otro sistema solar, o si fueran suficientemente intensas, pues nos enteraríamos de la existencia de esas perturbaciones por medio de ondas que viajan en el espacio-tiempo. Bueno, durante mucho tiempo, sobre todo en la década de los 60, se construyeron enormes cilindros
se enterraron bajo tierra, una pequeña oscilación, se suponía que procedente de una explosión nuclear, un agujero negro, podía inducir una pequeñísima oscilación, una resonancia, que hiciera vibrar el tubo, y ahí se tendría la evidencia de las ondas gravitacionales. Obviamente ese tubo tenía que estar enterrado, aislado, etc., ¿no? Sin embargo, fue hasta 2016 cuando, observando algunos científicos eventos estelares explosivos, pues se demostró finalmente la existencia de las ondas gravitacionales. Hubo un experimento previo de esos mismos científicos y reconocieron que se equivocaron, que habían detectado polvo estelar. Pero posteriormente ya parece que con las correcciones ya se dio por válido la existencia, de que ahí sí pudieron demostrar la existencia de las ondas gravitacionales. Entonces, perturbaciones como una gran explosión de una estrella, o el colapso de un agujero negro, la caída de un impacto, por ejemplo, la caída de un meteoro y el impacto correspondiente, podrían ser también detonantes de ondas gravitacionales. Precisamente como las ondas gravitacionales tienen una intensidad muy pequeña, es que es difícil detectarlas. Bien. Y finalmente, bueno, estas son ya todas las pruebas a favor de la teoría de la relatividad. Hay dos problemas pendientes que, si se llegaran a confirmar, pues tendrían que replantear la teoría de la relatividad o ver, por ejemplo, cuáles son sus nuevos límites. Recordemos que en la física, en la ciencia en general pasa eso. Modelos que ya se creen muy consolidados, pues resulta que a la luz de nuevas investigaciones hay que volver a reformular la teoría. Y entonces, dos pendientes es que existe la posibilidad, por lo menos que se han planteado algunos físicos, de la variación de G. ¿Qué es G? Recordemos, la constante de gravitación universal. Si varía la constante de gravitación universal, entonces el efecto sobre la fuerza de gravedad, sobre la interacción gravitacional cambia. Algunos sugieren que la constante de gravitación universal ha variado a lo largo del tiempo. Por lo tanto, si variara o se demostrara que sí ha sucedido la variación de la gravedad con el tiempo, o bien que diferentes zonas del universo tienen valores diferentes de la constante de gravitación universal, entonces, bueno, se tendría que replantear todas las teorías cosmológicas del origen del universo, etcétera, porque la constante de gravitación universal también interviene en muchos de los planteamientos, sobre todo de la teoría de la relatividad general. Entonces tendría que volver a replantearse. Y entonces, variando G, pues prácticamente toda la física, no solo la teoría de Einstein, sino la gravedad, cambiaría, porque entonces los efectos gravitacionales, si dado el caso la G se demostrara que tiene diferentes valores en el tiempo o en otras zonas del universo, entonces esto indicaría que en unas zonas, dependiendo del valor de G, la gravedad, la interacción gravitacional podría ser mayor o menor en algunos sistemas estelares, zonas del universo, o en el pasado o hacia el futuro. Por ejemplo, si se parte de la teoría de la expansión, sucedería entonces que conforme la materia se alejara, la interacción gravitacional probablemente sería menor, y entonces quizá veríamos que la constante de gravitación universal cambia, que no es la misma como hasta ahora se supone. Bien, y finalmente también existe la posibilidad o probabilidad, vamos a llamar, de la existencia de partículas u objetos o tecnologías, si lo quieren ver, con
velocidades superlumínicas. Esto es que, por ejemplo, podrían existir partículas, según algunos, cuya velocidad fuera mayor a la velocidad de la luz. Hasta ahora esto no se ha observado. La velocidad de la luz es la velocidad máxima del universo hasta donde se han realizado todas las mediciones de los físicos. Sin embargo, algunos también plantean que no que otra vez la velocidad de las partículas pudiera ser infinita, no. Sencillamente pensar en la probabilidad de que en determinadas condiciones existieran partículas o que tuvieran una mayor velocidad a la velocidad de la luz. Por decir algo, 350.000 kilómetros por segundo. Ojo, no se ha observado, pero si se diera el caso de que esta probabilidad que aquí se maneja se demostrara experimentalmente, entonces obviamente la teoría de la relatividad y muchas de las teorías de la física contemporánea tendrían que ser replanteadas. ¿Por qué? Porque recordemos que en el factor de Lorentz, el factor interviene 1 sobre v cuadrada sobre c cuadrada. Una velocidad mayor a la velocidad de la luz implicaría que esta cantidad es mayor que 1, que esta cantidad es negativa. La raíz cuadrada de un número negativo no existe, es un número imaginario. Y entonces, bueno, ahí vendrían los planteamientos de qué significaría para la teoría de la relatividad la existencia de ese tipo de partículas. Hace varios años se especuló en ese tipo de partículas y se les dio el nombre de taquiones, que viajaban hacia atrás en el tiempo, porque como dijimos, la raíz cuadrada de un número negativo, como es imaginario, entonces decían, bueno, los taquiones viajan hacia atrás en el tiempo. Se han hecho varias formulaciones al respecto, algunas caen en terreno de la ciencia ficción, pero pues bueno, en la ciencia siempre hay que estar abierto a todo, a todas las posibilidades, y pues sería sorprendente encontrar partículas superlumínicas. Hasta el momento, los experimentos que anunciaban velocidades superlumínicas de objetos en el laboratorio o cuerpos espaciales se han reinterpretado de otra manera y al parecer pues no se ha visto que haya partículas que viajen a velocidades mayores a la velocidad de la luz. Bien, pues con esto concluimos la cuestión correspondiente de esta videoclase, el tema de la teoría de la relatividad, la especial y la general. Les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente videoclase. Hasta pronto.